Economista Alberto Acosta tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. En este momento tenemos la obligación de dar una respuesta a la historia. La decisión valiente del presidente Rafael Correa requiere el respaldo de la Asamblea Nacional Constituyente y de todo el pueblo ecuatoriano. En primer lugar, dejemos claro que el hecho de haber incautado los bienes del Grupo Isaías no significa una mordaza para la libertad de expresión. Quienes sostienen eso lo hacen de mala fe o por ignorancia. Dejemos claro también que aquí no se está confiscando los bienes de ninguna persona, sino es una incautación para tratar de resarcir en algo el daño que provocó este grupo y el resto de banqueros a la sociedad en su conjunto. Debo reconocer que esta medida debió haberse tomado hace mucho tiempo. En el año 1998 se debió haber incautado los bienes a los banqueros y no meter la mano en el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Y esto lo recomendó un compañero asambleísta, quien lamentablemente no está aquí presente, Pablo Lucio Paredes. Con él puedo tener muchas diferencias ideológicas, pero respeto su rectitud. Él duró 8 días en la Junta Bancaria porque no se aceptó su propuesta de no afectar al pueblo ecuatoriano. Ha llegado el momento de hacer justicia histórica con el pueblo ecuatoriano y en ese sentido recoger este reclamo nacional. Y la historia tiene coincidencias muy importantes. Hoy justamente, hace 83 años, con la Revolución Juliana, un 9 de julio de 1925, se rompió el espinazo a la bancocracia en el Ecuador. Y hoy también nuestro presidente está sentando un mandato, nos está exigiendo un mandato al pueblo ecuatoriano para hacer lo mismo en términos históricos. Yo creo que eso es tremendamente importante. Recordemos muy rápidamente algunos elementos para darle contexto a esta decisión que va a asumir la Asamblea Nacional Constituyente. No es una cuestión que aparece de la noche a la mañana. Se fraguó ya a principios de los años 90, durante la larga noche neoliberal, todo el sistema de flexibilización de la banca y de las finanzas en el Ecuador. En 1992 empezó a flexibilizarse cada vez más el sistema financiero. Se eliminaron todas las estructuras preferenciales de las tasas de interés y todo el tema de la acción de fomento de la banca estatal fue reducida. El Banco Central quedó simplemente para controlar la moneda y el tipo de cambio, el circulante y el tipo de cambio. Yo creo que los bancos de desarrollo fueron puestos de lado para dar paso a la banca comercial. La flexibilización financiera en nuestra economía superó incluso los índices que tenían los países neoliberales como Bolivia y Chile. En ese sentido, mezclado todo esto con la mediocridad de quienes manejaban el Ecuador, con el dogmatismo de quienes estaban al frente del Ecuador y con la corrupción, el fracaso fue inevitable. Pero la fecha histórica que abrió la puerta a este salvataje bancario fue la de constitución, la de la aprobación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en 1994. Y a partir de entonces comenzó lo que conocemos sería después el feriado bancario y la grave crisis del tornasiglo. Es importante decir que desde entonces los banqueros ampliaron sus actividades y diversificaron sus negocios, con plata e información de los clientes de los bancos y con recursos que les entregaba el pueblo ecuatoriano. En este libertinaje financiero desapareció el control de la superintendencia de bancos. Recuerden que incluso no solo habían diputados vinculados, sino superintendentes vinculados, atentos a las demandas que surgían de los distintos grupos financieros. Hubo la desregulación de los depósitos offshore. Se abrió la posibilidad para que nuestros bancos se modernicen, entre comillas, y se lleven los ahorros de los ecuatorianos fuera del país. Todo esto se hizo a nombre de la libertad de mercado que pretendía ser la norma para el funcionamiento de la economía y de la sociedad. Y este uso ineficiente y este corrupto de los créditos dio lugar a una situación complejísima, una creciente deficiencia de cartera, excesiva concentración de crédito y casi siempre en manos de gente vinculada a los mismos banqueros, enormes montos de créditos vinculados, ausencia de adecuadas herramientas de control, un despilfarro y una ineficiencia en el uso de los depósitos de los clientes, de los ecuatorianos y también del pueblo ecuatoriano en general a través del Estado. Y tenemos ahí que recordar en este periodo que sería largo detallar aquel cierre del Banco del Progreso,
que es la opresión de regiones en el Ecuador, la sierra contra la costa, y que fue cerrado por el propio banquero Fernando Azpiazu, que levantó a parte de la ciudadanía de Guayaquil para tener capitalistas de brazo de pequeños ahorristas, oligarcas con el pueblo, marchando para disque salvar la integridad de la ciudad de Guayaquil. Recuerdo cómo el alcalde de ese entonces, León Febres Cordero, prometió ofrender la vida para defender, ¿qué? ¿A los intereses de Guayaquil? No, a los intereses de un banquero que en contubernio con el presidente de la época había sido el causante de los grandes problemas de este banco y luego de la economía nacional. Curiosamente, les decía al inicio que aquí se une lo que sucedió hace 83 años con lo que aconteció en el año 98 y luego lo podemos remediar en el año 2008. Urbina Jado, complotado con los distintos gobiernos, Azpiazu, complotado con el gobierno y con el binomio de Yamil Maguad y Gustavo Noboa Bejarano. Hay que recordar que en ese gobierno, esa campaña, en un 27% se financió con los recursos que entregó Azpiazu, más de $2 millones. Son cosas históricas que no podemos olvidarnos, y hay que tener algunos nombres de personajes vinculados a la banca que formaron parte de ese gobierno de Maguad y Noboa. Guillermo Lazo, del Banco de Guayaquil, que fuera gobernador del Guayas y superministro de Economía. Álvaro Guerrero, del Banco La Previsora, presidente del CONAM. Medardo Ceballos Balda, de Banco Mex, embajador en México. Ana Lucía Armijos, que fuera ministra de Gobierno y de Finanzas, que fue importante directiva de la Asociación de Bancos Privados, igual que Carlos Larriategui, que fuera superministro de Desarrollo Social. Esta es la realidad del país. Pero este salvataje bancario empieza justamente en quienes establecieron las bases para el libertinaje, en el gobierno de Dají y Durán Ballén, en ese orden, porque en ese orden daban las órdenes en el Ecuador. Era primero Alberto Dají y luego Sixto Durán Ballén. Y en ese año, cuando se estableció en ese gobierno que se establecen las bases para el libertinaje, en 1995 se interviene en el Banco Continental, el gobierno de Sixto Durán Ballén, salvando el Banco Continental de sus compadres, dejando de lado el mismo discurso neoliberal y volviendo a las prácticas rentísticas y al patrimonialismo. Esto tenemos que decirlo, y tenemos que reconocer también que a fines de 1998 el grupo Isaías entregó al Estado ecuatoriano el cascarón vacío del Filamanco, habiéndose llevado todos los recursos para sus empresas, y lo hizo momentos antes de que se ponga... momentos después de que fue puesta ya en vigencia la Agencia de Garantía de Depósito, que tenía aquel invento perverso de establecer garantías ilimitadas a los depositantes. El Ecuador estableciendo una marca inaudita. En los Estados Unidos en esa época el límite para los depositantes era de $100,000, en Argentina de $60,000, en Perú era de $30,000, aquí prácticamente sin límite alguno. Creció el riesgo moral y los banqueros entregaron sus bancos vaciados al Estado, o sea, a los ecuatorianos, y ellos se llevaron el dinero. Recuerdo también que pocos días después de ese hecho, de constituido la AGD por recomendación del Banco Mundial, y pocos días después se inauguró la fábrica de cerveza Biela de la familia Isaías, y par de semanas más adelante esta familia vendió el National Republic Bank en Miami, y nada de esos recursos sirvieron para sostener lo que debían haber garantizado para el pueblo ecuatoriano. Yo creo que es importante entonces tener en consideración que hubo muchos mecanismos, los famosos créditos de liquidez, incluso los bonos global que entregó Noboa posteriormente a esos banqueros, a esos bancos, fueron elementos que ayudaron a incrementar este salvataje, que tiene un costo ya de más de $8.070 millones. En ese sentido tenemos que reconocer que el discurso neoliberal quedó marginado. El libre mercado está bien mientras permita hacer negocios de estos señores que controlan la economía, y cuando el libre mercado no funciona y hay problemas, golpean la puerta para pedirle que el Estado actúe una y otra vez como empresa de reparaciones del sistema. Esa es la realidad, señor presidente. Le podría mencionar aquí todos los nombres de los banqueros de los bancos que fueron entregando sus recursos, mejor dicho, sus cascarones vacíos al Estado mientras se llevaban los recursos. Esa es la realidad. Estos señores no eran solo banqueros, como recomienda la lógica bancaria y la ética empresarial, y como establece nuestra Constitución, que los banqueros serán solo banqueros y no podrán tener medios de comunicación. Este grupo financiero tenía desde medios de comunicación, industrias, plantas agrícolas y todo tipo de actividades económicas.
financiadas con los recursos de los clientes, con los recursos del pueblo ecuatoriano. Ha llegado la hora de recuperar esos recursos, ha llegado la hora de la patria y tenemos el valor y la decisión de hacerlo. Por eso hemos dicho, si la Constitución de 1998 abrió la puerta para el salvataje bancario, lean la transitoria 42 que abrió la puerta directa y abiertamente. Esta Constitución tiene que establecer las bases para que el centro de la economía estén los seres humanos, la naturaleza y nunca más trabajando en función de los banqueros. Ha llegado la hora del cambio, ha llegado la hora de establecer las bases para que en este Ecuador la economía esté en función de los seres humanos y nunca más al revés, en función de los banqueros. Muchas gracias.